Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a mi programa de cada viernes. Como ven, hoy es un programa diferente. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar de la risa, del poder de la risa, la terapia de la risa. Y como a mí no me importa el ponerme una nariz y hacer un programa simpático, aquí estoy yo, rodeada de dos invitados espectaculares para hablar de este tema. Tengo a Rafa del Pino, Rafaelillo Clown, que es un espectáculo de hombre, porque puedo decirlo que yo lo he visto muchas veces y para mí es un orgullo que esté aquí conmigo, y a Lidia, que Lidia Rivero es escritora, tengo aquí su libro, que es una maravilla, tuve el gusto de leerlo, y vamos a hablar sobre precisamente lo que dice aquí, un viaje a mis emociones, porque considero que la risa, ¿qué crea? Emociones. Entonces hay que tomarse la risa en serio, Rafa. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, encantado que me invites, estar aquí como invitado para hablar contigo y sobre todo con una compañera estupenda también que hemos hablado un poquito antes y la verdad que es súper interesante lo que va a decirnos también ella. Y la verdad que hay que tomarse en serio la risa. Yo creo que sí y no, porque en realidad cuando uno busca la risa como obligada, porque hay que reírse, porque tenemos que obligarnos, no pasa nada, sino cuando nos reímos de repente de manera natural, ¿no? Por ejemplo, como hemos estado aquí antes de empezar el programa, pues hablando y bromeando, nos salió una risa natural, que eso es una maravilla. Rompe el hielo. Romper el hielo, lo que tú hablabas antes, ¿no? Lo hablabas un poquito, que la risa rompe el hielo para conocer a personas. Claro que sí. El miedo al ridículo, ¿no? El miedo al También. ridículo, sí, sí. Claro que sí. Lidia, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo haces? Dice, hoy me levanto, venga, voy a reírme, voy a activar mis endorfinas. Vamos allá. Vamos allá. Yo para activar mis endorfinas, lo que hago, sí es verdad que utilizo mucho la risa. En mi profesión es bastante complicado reírse, pero sí es verdad que muchas veces utilizo el humor para que la gente olvide ese ambiente de tensión que hay y suelte y se abra a ver otras miradas en lo que hace. ¿Por qué? Porque la risa abre un espacio en el que te olvidas de toda la tensión que tienes. Mueves tantos músculos que el cuerpo se descarga. Entonces, cuando el cuerpo se descarga, tú te abres a la posibilidad de generar y de escuchar desde otro lugar. Cuando estás nervioso, estás tenso, solo estás pensando en lo que te van a decir. Sin embargo, cuando tú te relajas con la risa o con algo de humor, se te queda el cuerpo relajado y eres capaz de escuchar más allá de lo que tienes en tu cabeza, que es escuchar al otro. Claro, no es tan importante. Rafa, ¿y tú tu profesión? Qué difícil, Rafa. Cuéntanos un poco cómo abordas un tema de decir, bueno, hoy tengo que, como antes me estabas contando fuera de cámara, ir a un hospital, por ejemplo, o a una residencia de ancianos y arrancarle esa risa que le echa tanto en falta. Sí, porque muchas veces cuando uno se plantea el querer que alguien se ría estando en una situación como puede ser un asilo o una residencia, que hay personas que tienen su cabeza bien y se sienten que están dentro de una residencia, pues intentar que se rían, que se olviden, es un poco jugar con las cosas que tú crees que le pueden venir, que le pueden gustar. Por ejemplo, yo he estado en residencias haciendo espectáculos y cosas, y realmente lo que les gusta es que tú le hables. Entonces yo lo que hago sobre todo es que me cuenten cosas y sobre esas cosas yo improviso y le hago reír. Ahí está. Porque me cuenta cosas de cuando era más joven, porque yo me peinaba y digo, ay, pues hablas la pelena, entonces empiezo a jugar un poco, a improvisar sobre lo que me está contando, y es importante, sobre todo, escuchar a la persona cuando estás en residencias o con personas con discapacidad, ¿no? Ya cuando estás en la calle, en un espectáculo, pues el público lo tienes ahí y tienes que buscar esa empatía desde lejos, pero se consigue. ¿Y quitarnos el miedo al ridículo? Sí, a ver, aunque es verdad que yo trabajo mucho con un personaje que hace de todo y puede hacer de todo y se puede quedar en calzoncillos y se maquilla, se pinta las uñas, se pone falda, a veces puede pasar que uno sienta un poco de ridículo. También es verdad que no el ridículo, sino el decir, a ver, ¿cómo lo voy a plantear? Pero suele pasar cuando la gente no tiene el trabajo previo preparado. Claro. Claro. Yo cuando voy a un sitio lo tengo que tener todo preparado. Una cosa, Rafa y Lidia, por ejemplo, hay un mimo en Barcelona que se ha hecho viral porque el hombre solo lo que hace es imitar a la gente que va paseando. Y qué bien te lo pasas sin ningún tipo de guión.
solamente con el mimo, ¿no? Con el mimo, ¿cómo puede transmitir eso? Que todos nos estábamos riendo a la vez sin conocernos. Sí, no, hay muchos tipos de clown y de payasos y de mimos que trabajan también eso. Yo lo he trabajado a un nivel pequeño, cuando a lo mejor he hecho calle, por ejemplo, están festivales de teatro, y a lo mejor al hacer calle te dicen, mira, ponte pues media hora, una hora, jugando en la calle sin sonido y sin nada, porque a veces tienes que... Y juegas a eso, a invitar a la gente, y de repente invitas a alguien que va paseando por la calle, o alguien que va con un carro, o alguien que le vas como una flor, y la gente se ríe, se lo pasa muy bien. Tienes que tener cuidado, porque si la gente que está por la calle no saben que estén dentro de un juego, hay gente que se puede enfadar, ¿eh? Claro, claro. Y la gente se lo puede tomar mal. Ya me ha pasado de gente, por ejemplo, en zona Triana, por ejemplo, que trabajo mucho en cosas de Navidad y de Halloween y de Carnaval. De repente yo estar vestido de payaso de eso y buscando y la gente riéndose, y de repente alguien que pasa y me hace así con un gesto como feo, ¿no? Digo, mi madre, ¿cómo tiene que estar esa persona? Claro. Necesita reírse mucho, ¿verdad? Sí, claro, claro, claro. Y Lidia, por ejemplo, en tu trabajo, bueno, pues una persona que está en situaciones que generalmente los demás pues se ponen en guardia, ¿te pasa que de repente dices, tengo que cambiar el chip de esta gente, tenemos que relajarnos de alguna forma y darle esa cuota de humor? Sí, sobre todo cuando ves situaciones que tienes que tomar decisiones a veces difíciles que les pueden suponer a ellos algún tipo de medida que no esperan. Yo lo que hago es sacar un poco de contexto lo que veo y los llevo a que los lleven a otro terreno, es decir, a que ellos sean capaces de ponerse en otro lugar y reírse un poquito para que se den cuenta de que hay veces que se puede mejorar mucho simplemente con hacer pequeñas cosas. Claro, ahí está. Pues ahora vamos a dar entrada a un vídeo. Tuve la suerte de estar con una terapeuta que nos va a dar unas pautas en qué consiste la risoterapia. Vamos a entrar al vídeo, por favor. La risoterapia es jugar, son diferentes dinámicas, diferentes juegos que están diseñados pues de diferentes intensidades, en donde al final un grupo comparte de manera generosa su risa con los demás, pero básicamente se basa en jugar. El resultado es que tú aprendas a que tu ánimo se puede construir, tu bienestar se puede construir y focalizarte más en lo que puedes agradecer más que en lo que careces, ¿no? En lo que no tienes. Empezaríamos con una introducción. A mí me gusta, sobre todo cuando son talleres puntuales y no son talleres regulares que se alargan en el tiempo, cuando es puntual, me gusta que se lleven algo. Y ese algo es que se lleven pues, recursos, herramientas que puedan utilizar en su día a día. Por ejemplo, una terapia un recurso que siempre les aconsejo es la terapia del agradecimiento, que no es una fórmula mágica ni nada de eso, sino es agradecer en tu día a día al menos 3 cosas. Antes lo hacía yo por la noche, por ejemplo, llegaba la noche y agradecía 3 cosas que me han pasado en el día. Al pasar el tiempo me acostumbré tanto a agradecer que en cualquier momento, de cualquier situación, iba agradeciendo. ¿Qué conseguía con eso? Centrarme en la abundancia. Estaba entrenando mi cerebro a que se centrara en todo lo abundante, en todo lo que tenía positivo en mi vida y no en lo que no tenía. Hay 3 pilares fundamentales que si tenemos claro y bien fuerte esa base, es muy fácil seguir construyendo tu bienestar. Y esos 3 pilares se basan en tener una buena socialización, descanso y ejercicio físico. Porque tenemos que segregar, tenemos que construir nuestro bienestar. ¿Cómo se construye? Pues generando endorfinas, dopamina, serotonina y reduciendo el cortisol, que no es más que fabricar, que decirle al cerebro cómo funcionar. Entonces, socializar igual. Socializar es intentar salir y conectar con la gente. Oye, yo puedo pasar delante, pedir un café y ya está, o puedo pedir un café, conectar con el camarero o la camarera y decirle buenos días o buenas tardes o qué tal estás, si es tu cafetería, ¿no? A la que vas frecuentemente. Hay muchas formas de socializar, de conectar, de quedar por fin con amigos y tomarte un café o lo que quieras. Es fundamental. Y luego descansar en la medida de lo posible en esta vida tan rápida y tan agitada, descansar en la medida de lo posible. De ahí puedes construir 1.000.000 de cosas más. Buscar una actividad que te apasione, un hobby, meditar, pasear, naturaleza. Somos naturaleza y nos olvidamos también, creemos que somos seres del cemento.
Y no, somos seres de la naturaleza también. Los talleres ahora mismo los tenemos acotados a grupos cerrados ya. No, ahora mismo no están abiertos a particulares, tendría que ser grupos cerrados. El ayuntamiento suele sacar grupos donde apuntar, cualquier ciudadana se puede apuntar, o grupo de empresa, o yo qué sé, pues una reunión familiar. También hacemos talleres de risoterapia para cohesionar más a la familia, para potenciar esos lazos afectivos. Hay muchísimas formas. Lo que pasa es que es verdad que particularmente ahora mismo no tenemos abierto ningún taller. Para mí es fundamental conectar. Hay que conectar, hay que pararte, simplemente respirar, sentir cómo el aire entra y cómo sale y preguntarte cómo estoy hoy o qué necesito hoy, ¿no? Atendernos, antes de reír, antes de hacer cualquier tipo de ejercicio, atendernos y luego sonreír mucho. ¿Por qué? Porque la sonrisa es un neuroconector que le dice al cerebro directamente que estás bien. Entonces reduce el cortisol, aunque esa sonrisa sea falsa, porque el cerebro no sabe distinguir de una sonrisa falsa a una sonrisa natural. Pues la verdad que nos ha aportado una información increíble. Yo tengo aquí una pequeña apunte, a ver si ustedes están de acuerdo. En la terapia de la risa, oxigenación, aumenta el flujo sanguíneo que, normalizando la presión arterial, hace un efecto cardioprotector espectacular, o sea, nos protege el corazoncito. Refuerza el sistema inmunológico, aumenta la autoestima y favorece el bienestar. Reduce la ansiedad, libera las neuronas, bueno, que en ese momento se ponen como el cortisol que nos revoluciona y entonces hace que liberemos endorfinas para que todo vaya mucho mejor. Favorece el buen descanso, ayuda a conciliar el sueño, ayuda a mejorar las relaciones sociales. ¿Qué pasa ahora con tanto internet y tanto móvil y tanta historia? ¿Qué pasa con las relaciones sociales y cómo podemos ayudar desde la risa y de esa conexión simpática? Claro, es que yo creo que la risoterapia, a lo que juega, yo trabajo con Verónica, yo he trabajado en la parte de taller de pompas de jabón para niños, que también los niños se lo pasan, ríen cuando ven las pompas que vuelan de jabón. He trabajado con ella ese tipo de trabajo. Pero en la risoterapia, lo que tiene la risoterapia es que nos reímos de nosotros mismos. Por ejemplo, en risoterapia hablas de una manera, puedes hacer un ejercicio que es hablar de una o hablar sin la R, o hablar sin las vocales. Entonces, hay gente que nunca en la vida se han sentido ridículos, ¿no? Y entonces cuando están en un grupo y el grupo ya empieza a hacer cosas donde ya todo lo que está pasando es natural, dentro de lo antinatural que es hablar así, o hablar o caminar como un animal, o de repente poner caras, esa risoterapia se consigue que las personas se rían de sí mismas y se pueden reír, se lo pasan bien, y lo que tú dices, genera que el cuerpo esté mejor. Ya otro día te pasa algo y ya no te sientes mal porque te ha pasado algo y la gente se ríe de ti, te has tropezado. Y juegas a eso. O sea, hasta un tropiezo, yo le digo a la gente, cuando te tropieces por la calle y alguien se ríe, mira y sonríe también. Qué bueno. Porque hay gente que se enfada, se cae y se ríe. Me están mirando. Eso está de mí, que vergüenza. No, al revés. Yo cuando me tropiezo y veo que alguien me ha mirado, digo, ay, que casi me mato. Entonces yo creo que jugar a eso, reírte de ti mismo, es maravilloso. Lidia, ¿qué dices tú? Yo digo que sí, que hay que reírse mucho de uno y que hay que vivir las emociones. De hecho, yo creo que la risa te rescata de otras emociones. Es decir, yo creo que nadie es ajeno a que en un duelo siempre hay risas, a que en un sitio en el que hay una cosa que es muy seria, que estás tratando un tema muy serio, siempre hay en algún momento alguien que saca algo que nos hace reír, precisamente por eso, porque rescata de toda la densidad que esa normalmente... tensión, ¿no? Sí. Como en un velatorio me puedo dar un ataque de risa. Pues te puede dar, y te puede dar vergüenza que tú te estés riendo y todo el mundo con cara tal, pero al final arrastras a la gente. Cuando tú te ríes, arrastras a la gente que está a tu alrededor a que se ría. También es verdad que está el humor, por ejemplo, hay tipos de humor, el humor blanco, el humor negro, el humor verde. Entonces, claro, en un velatorio hay gente que tiene el humor negro, hay un muerto y le provoca la risa cosas que están pasando. Y hay gente que no, que a lo mejor hay gente que le gustan los chistes picantes, por ejemplo, y se lo pasa bien, pero otras personas que no, que se lo pasan mal porque no les gusta vivir un chiste. Entonces, también se juega un poco con que cada uno nos reímos de las cosas que nos hacen reír de verdad. Precisamente un actor conocido mío me decía que le era muy difícil conectar con el público para hacerlo reír, para hacerle llorar no tanto. Con buena técnica actoral podía,
pero hacer reír al público hay veces que es muy difícil. Aunque sí, Rafa. No, pero sobre todo yo lo que estaba pensando es que, por ejemplo, cuando vas a ver un espectáculo para reírte de humor, los monologuistas, que antes eran los humoristas, los monologuistas, el humorista tiene que avisar al público qué es lo que va a hacer. Porque me ha pasado hace poco que en Fuerteventura fue una chica a hacer humor, o un chico, una vez ese chico o chica, y la gente salió horrorizada. ¿Por qué? Porque eran personas mayores que ese humor de esa persona no les hizo reír. Porque hablaba de sexo, hablaba de burradas sexuales, y de repente hay un montón de personas que no fueron a ver eso, no les avisaron. Entonces, el humor también tienes que saber a quién vas a ver. Pues precisamente, y adaptarte un poco. Va a entrar ahora un vídeo de un humorista, un monologuista, que Iván el Bastonero, es un referente, Iván, sí, que tuvo también la gentileza de darnos unas palabras y contarnos él como humorista cómo afronta un monólogo ante el público. Vamos a dar paso al vídeo. Pues bueno, yo creo que la risa es algo que tendría que ser recetado por la seguridad social, sinceramente. Realmente ahora vivimos, después sobre todo de la pandemia, hemos vivido una crisis, supuestamente se ha dicho que la verdadera pandemia ha venido ahora, que es sobre todo lo que es el tema mental. Ha habido mucha gente con un tipo de ansiedad, de estrés y demás, y la risa realmente lo que te hace es olvidarte un poco de los problemas, olvidarte un poquito de los problemas y centrarte en reírte, porque científicamente está probado que mientras tú te estás riendo te olvidas de cualquier otra cosa, no puedes hacer otra cosa. Entonces, por la risa es tan importante en esta sociedad. Vamos a ver, el humor, siempre se ha dicho que el humor es algo muy serio. Quieras o no, los humoristas normalmente somos personas que detrás de nosotros tenemos nuestra historia, muchos tenemos una historia negra, una historia que durante años no nos ha hecho reír. Entonces yo lo que siempre les invito a esa gente que vean todo negro es que de todo lo malo que van viviendo, conseguir algo, transformarlo en risa, transformar la cosa en lo que es en felicidad. De ello te voy a decir una frase: el humor es dolor. El humor es dolor. Y te lo voy a decir en un ejemplo. Cuando nosotros íbamos al circo, veíamos a gente del circo, nosotros ¿de qué nos reíamos? De cuando al payaso le pegaban un tartazo o el payaso se caía, tal. Realmente nosotros nos estábamos riendo del dolor de la tercera persona. Entonces, el humor es dolor. Entonces, lo único que yo le recomendaría a esa gente es que intenten mirar siempre el lado positivo del amargor del día, ¿vale? Siempre hay un lado positivo, siempre. Y otra cosa, intentar utilizar lo que a ti te hace ser infeliz, convertirlo en sabiduría para el día de mañana poder ser feliz aprendiendo lo que has hecho de aquí para atrás. Entonces hay que siempre intentar ser feliz con lo que tú has hecho para que el día de mañana no te vuelva a suceder. Vale, pues yo me baso sobre todo en lo que pasa en la vida cotidiana. Vale, yo soy, tanto yo como seguro todos mis compañeros, normalmente somos muy observadores, ¿vale? El monologuista, el humorista es muy observador. Y realmente nosotros lo que utilizamos es la vida cotidiana, lo que nosotros desde fuera, mucha gente cree que es una cosa que es mala. Nosotros lo que intentamos es convertirlas en humor, porque realmente, como te decía antes, el humor es dolor. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, yo suelo reírme mucho de mí mismo, y no hay mejor terapia que tú quererte como tú eres. No hay mejor terapia que esa, quererte como tú eres, con tus defectos, con tus virtudes, pero sobre todo con tus defectos, porque si realmente tú no te quieres, no te va a querer nadie. Entonces, si tú realmente tienes una autoestima alta, no hay nada ni nadie que te pueda borrar tu sonrisa. Por eso es una cosa que yo siempre digo: nunca dejes que nada ni nadie te borre su sonrisa, porque es lo más bonito que tenemos y lo mejor que podemos regalar. Un día sin risa es un día perdido. Pues, Lidia, ¿por qué tenemos que leer tu libro? Viniste a hablar de tu libro. Vamos a hablar del libro. Vamos a hablar del libro. Venga, eso es pues tenemos que leer Pintar Palabras porque realmente nos convoca
a que conectemos con nuestras emociones. Dentro de las emociones está la risa, está la alegría, está el llanto, está el dolor, está la ira, la rabia. Y yo creo que debemos permitirnos pasar por todas las emociones. Debemos realmente darnos permiso para vivir las emociones cuando surgen. Y si hay alguna situación en la que te tienes que contener porque las circunstancias te obligan, no te olvides después de buscar alguna manera en la que tú saques hacia afuera esas emociones y las expreses. Una forma de trabajar muchísimo con los niños para que desarrollen su creatividad y todas las capacidades y talentos que tienen es que lo hagan a través de las emociones. Y puedes utilizar muchas técnicas, puedes utilizar el humor, puedes utilizar los colores, la pintura, puedes utilizar... Yo lo hago con la danza. ¿Sí? Yo con la danza hago talleres de danza de emociones y trabajo las emociones desde el movimiento, entonces es una maravilla porque expresas lo que hablamos antes, ¿no? El humor grotesco, el humor más... pero expresas puedes expresar con el cuerpo tristeza, alegría, muchas veces una pasada. Cualquier cosa que se te ocurra. Y pintar palabras y emociones es bonito también. Sí, sí. Sí, porque además se aunan en pintar palabras eso, es decir, la palabra que tiene una gran fuerza, es decir, cuando tú lees un texto, no solo lees las palabras, sino que cada palabra tiene un matiz que te lleva a vivenciar y te conecta con aquellas partes tuyas que te conectan a las emociones. Eso es lo que tiene pintar palabras, no está hecho al azar, es decir, cada poesía surge de una vivencia personal y esa vivencia personal está plasmada en ese juego de palabras y te permite llevarte a ti a tus propios juegos de palabras, a tus propias experiencias y a tus propias emociones, para que tú las transites de una forma diferente. Claro, que estamos hablando que quizás una misma frase, según cómo la digas, es totalmente diferente cómo se recibe, ¿no? Sí, yo hago un espectáculo que se llama La Jungla, y entonces hago que los niños se conviertan en monos, ¿no? En monos con los padres, le quiten los piojos, despiojen y esas cosas. Y yo a veces digo, bueno, díganme a mí, ¿qué mono? Pero ¿en qué tono? Como, ¿qué mono? ¡Qué mono! ¡Qué mono! O sea, lo que tú vas a decir ahora, según claro, como lo digas, la palabra puede significar todo lo contrario. Es como de qué mono. O sea, estuve leyendo un poquito sobre la historia del payaso, del clown, ¿no? Un poquito por lo que íbamos a tratar hoy. Y estamos hablando desde Egipto, que ya había en ese entonces pigmeos africanos que lo traían. Ahora, bueno, esto es impensable, ¿no? Pero que bueno, estamos hablando desde hace 5.000 años atrás que ya, bueno, ya no hablemos de los bufones y ya todo hacia aquí, ¿no? Pero realmente que es como que todos necesitamos esa risa para saber qué terapia gratuita, que lo podemos hacer inclusive ante el espejo. Si yo hoy me levanto, me pongo esta nariz y yo soy capaz de salir mañana por ahí, y la gente va a decir, bueno, o tomó algo o está loca, pero dices, lo voy a hacer, ¿y qué puedo generar solo con esto? Una nariz. Estamos hablando con una nariz. A mí me pasó con Rafaelillo, yo cuando llevo 30 años en el mundo del espectáculo, la verdad que soy un joven todavía, aunque llevo 30, empecé muy joven. Bueno, tengo 10 años. Yo llevo 10 años con Rafael, 10 años, empecé en 2013, empecé en la calle, haciendo calle, y llevo 10 años, y la verdad que ha ido evolucionando. Intenté crear un payaso contemporáneo, al principio era más poético, como más cosas más de foco, un foco, una luz, una música, hasta que me di cuenta que al final el payaso va evolucionando y la nariz apareció en mi vida porque yo jugaba con un payaso sin nariz, ¿no? Jugaba al payaso sin nariz, me la ponía de vez en cuando en algún número, pero no me la ponía siempre. Y cuando fui a un festival de payasos que se llamaba Narices Rojas, pues me la puse para trabajar, porque había que trabajar todo con nariz y no me la pude quitar. Por lo que decía, es como una máscara, o sea, se convirtió en una máscara pequeñita que me cubre, parece que me cubre toda la cara y solo la nariz nada más. Y entonces la nariz roja juega a eso, ¿no? Y actitud, nariz y actitud. ¿Y qué pasa con esa gente que no saluda? Que yo lo llevo muy mal. La gente que te ve un día y otro no saluda. Yo soy un poco así a veces. ¿Sí? No. Yo saludo. Sí. Yo saludo, pero no saludo a la gente que está en tiendas. A ver, lo explico. Porque tengo amigos de mi vida que están en tiendas y me dicen, por favor, que no entre todo el mundo decirme hola, buenas tardes, buenos días, cuando son tiendas muy grandes, cuando son tiendas pequeñitas que tú entras es como, tienes que decir saludar, es como entrar a la casa de alguien y dices, hola, ¿cómo estás? Yo no entiendo tampoco que la gente entre a una tienda y no digan hola. Es como entrar a la casa de alguien y tomarte un café y largarte.
Pero ese vecino que te encuentras todos los Pero me días, dicen ¿qué amigos míos, cuando son saluda? días que entra mucha gente, el ole a Dios puede molestar a los que están trabajando dentro, porque entra Sí. mucha gente, mucha gente, mucha gente. Pero en un ascensor hay que Pero, ponerse por Pero yo lo creo- de las guaguas no, lo que Lo de pasa- las Cuéntanos lo que estábamos rapidito, hablando de tenemos las muy poco guaguas, sí. tiempo, cuenta que es muy curioso lo de la Sí, guagua. que yo conozco una amiga que hizo un taller de risoterapia, un taller para los conductores de guaguas de Las Palmas, para que aprendieran un poco a olvidar lo que era la energía que entraba de los clientes a la guagua con sus problemas del trabajo, de su vida, para que ellos estuvieran siempre en un papel de simpático de hola, buenas tardes y sonriendo, que también tienen sus problemas ellos, pero bueno, son los que están ahí. Y eso ayudaba un montón a muchos conductores de guaguas por eso, porque se daban cuenta que es verdad, porque sonriendo a la gente que entraba y diciendo hola, buenos días, buenas tardes, la persona que entraba lo obligaba a sonreír y también lo obligaba a saludar. Entonces es importante Qué bueno, crear lo que qué tú decías bueno. antes, ¿no? Sí, sí, y yo realmente invito a la gente que haga esas experiencias, que juegue, ¿no? Si tú entras en un sitio en el que tienes miedo, pero te vistes con una sonrisa, la sonrisa cambia tanto la energía que tú llevas, que realmente la mayor parte de las veces no te pasa absolutamente nada. Es decir, es como si crearas un escudo protector. Un escudo, claro. Que hace que la gente se acerque a ti de otra manera. Pues el programa da para mucho más, pero de control me están diciendo que Sí. nos tenemos que ir. Yo me voy con mi nariz puesta hoy. Pues muchísimas gracias por haber estado hoy con todos nosotros y nosotras. Y bueno, creo que sacamos unas buenas conclusiones a partir de mañana. Yo voy a salir y a reírme y voy a saludar a los vecinos que nunca me saludan, pero voy a intentarlo a ver si me contestan. Pues les digo, espero verlos el próximo viernes, tendremos otro tema de actualidad y bueno, que por lo menos nos tomemos la risa en serio, que es de lo que se trata. Hasta el viernes.